Pues muy buenos días, vamos a empezar ya este webinar donde vamos a tratar un tema que poco a poco va preocupando cada vez más a las organizaciones. Y es que dentro de una organización antes teníamos una parte de infraestructura física, pues infraestructura de red, servidores, y poco a poco hemos ido teniendo también una infraestructura de aplicaciones, de software, de infraestructura incluso cloud que de una forma u otra hay que monitorizarla, hay que tener una observabilidad para saber lo que está ocurriendo con nuestra infraestructura y tener también una parte de enfoque preventivo para evitar que no tengamos pues, esos pequeños desastres, caídas de servicio y tener esa información antes de que tengamos esa interrupción. Para ello, hemos estimado que era necesario e importante pues, convocaros para este webinar con el líder en todo lo que tiene que ver observabilidad, que es SolarWinds. Y tenemos con nosotros a Mehdi Kayat. ¿Qué tal, Mehdi? Buenos días. Muy buenos Es, días, es el Daniel. director para canal de distribución de SolarWinds para Sur de Europa. Y también contamos con Gabriel Llamazares. Buenos días, Gabriel, Buenos días. que es ingeniero preventa, especialista en las soluciones de SolarWinds y que luego pues, profundizaremos sobre todo con la primera solución que vamos a ver en este webinar. Así que, Medi, te doy la palabra, ¿vale? Y así nos Fenómeno. cuentas sobre SolarWinds Observability. Muchísimas gracias, Daniel. Es un placer estar con nuestro partner, el Grupo Orbe y todo el equipo. Y, confirmarme, por favor, si veis Sí, se ve la perfectamente. presentación. Muy bien, A ver, pues tenemos, nosotros como SolarWinds somos una empresa de más de 25 años en el mercado y nos conocen. Vamos, los que ya pintan canas, pues nos conocen de Network Monitoring, ¿eh? Somos conocidos por el Network Monitoring, pero si veis aquí lo que estoy enseñando son módulos. Estos son los módulos con que hemos trabajado en los últimos 25 años. Los más famosos, Network Performance Monitoring es el primero. Luego más adelante podemos ver el Server and Application Monitoring. Podemos ir a ver también el Network Configuration Management. Estos son módulos. La oferta de observabilidad viene efectivamente de una solución que nos han pedido los clientes, la comunidad de clientes a nivel global. Nos han pedido que les gustaría federar y la palabra agrupar una especie de monitoring, ¿no? La oferta que hemos ideado en los últimos 3 años, diría 3 años y un poco, es agrupar estos módulos en una sola plataforma. Esta plataforma está on-premise, que es lo que veremos ahora mismo en una demo técnica con Gabriel, on-premise, y también tenemos la versión SaaS. Si veis los 6 primeros módulos, les hemos llamado Observability Essentials y más adelante hemos añadido estos otros 4 módulos que es el Network Configuration Management, NetFlow Traffic Analyzer, Virtualization y Server Configuration Management. Los hemos añadido en lo que llamamos Observability Advanced y la cosa interesante es la que están viendo ahora mismo sobre las integraciones. Desde que hemos empezado a reagrupar estos módulos en una sola plataforma, en un solo dashboard, también hemos ido poniendo lo que llamamos integraciones, que siempre vienen bien para que los equipos puedan trabajar en un solo digamos, dashboard, ¿no? Estas integraciones han ido más allá y por eso nosotros con el grupo Orbe hemos quedado en hacer un ciclo de webinars. Hablaremos en un otro webinar de lo que es la oferta nuestra del Database Monitoring. También hablaremos de otra vertical que llamamos de seguridad, que sería un poco las integraciones o el cross-selling con Microsoft en general. Y después también hablaremos de esta integración última, que es el Service Desk o la ITSM, que es muy interesante. Hablaremos de ello un poco más tarde. Rápidamente, esto es lo que cubre
cada segmento. El Essentials es lo que cubre como soluciones y el Advanced, que es lo que cubre también. Deciros que las integraciones y sobre todo el próximo webinar con el Grupo Orbe hablaremos de ITSM y la integración con la plataforma que nos enseñará Gabriel es algo interesante con este tool que nosotros también disponemos, que es el Remote Access, porque entendemos muy bien que muchos técnicos les gustaría tener el Remote Access estando fuera o lo que sea. Pues tenemos esta triple integración. Todo lo que es la alianza con Microsoft, esto ya el grupo, nuestros compañeros del grupo Orbe ya os hablarán de las integraciones y eh, las, las cosas que tenemos, digamos, enlazadas con el grupo Microsoft. Y con esto no quiero ser largo con toda la presentación, quiero solo deciros que pasamos directamente a una demo técnica con Gabriel. Como dice Miguel, cualquier pregunta, por favor, ponerla en el chat y estamos encantados. Perfecto, muchísimas gracias, Mehdi. Vamos a compartir. Estamos. Entiendo que se verá la pantalla. Perfecto, Está sí. llegando. Llega Poco a algo. poco, ¿no? Estamos ya, ¿no? Sí. Ya sí se ve, ¿no? Sí, se ve, Gabriel. Se ve. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues como comentaba mi compañero Mehdi, realmente esta es la solución, nosotros siempre le hemos llamado el core, ¿no? Inicialmente cuando empezamos en el año 99, pues teníamos módulos, ¿vale? Como habéis visto anteriormente, NPM, NTA, NCM, que son módulos en los que, bueno, pues están enfocados a una parte de la monitorización, ya sea de red, ya sea de flujos de datos, ya sea de configuración de dispositivos. Lo que se ha realizado ahora en estos últimos años se ha venido intentando agrupar todos esos módulos, ¿vale? Para intentar tener una suite que permita de una manera general tener acceso a todos y cada uno de los elementos de la empresa, pero sobre todo a una observabilidad, ¿no? Lo que se conoce como una observabilidad para no solamente tener acceso a un par de elementos, sino a todo, sino a la parte de network, la parte de aplicaciones, parte de virtualización, servidores, IPs, etcétera. Entonces, vamos a hacer hoy un resumen, un recorrido sobre esta plataforma. Como podéis ver, voy a empezar por la parte de red, NPM, Network Performance Monitor. Desde aquí nosotros podemos acceder a ver todos los dispositivos que tenemos en la empresa. Nosotros tenemos que darlos de alta, es decir, escanear todos estos dispositivos. Nosotros utilizamos protocolos como SNMP, ICMP, en el caso que tengamos servidores Windows, WMI, e incluso agentes que también están disponibles. Y ahora hay una nueva, por ejemplo, para la parte de SD-WAN tenemos también APIs que permiten directamente conectar. Por ejemplo, tenemos SD-WAN directamente para la parte de Cisco Meraki, Cisco Viptela, Aruba, VeloCloud, Prisma, etcétera. Digamos, cada trimestre o cada trimestre normalmente se suele incluir un nuevo proveedor. Y como digo, desde aquí tenemos acceso a todas las métricas a nivel de estados, conexiones de VPNs, incluso, bueno, más gráficas a nivel de jitter, topologías de la red, donde podemos ver cómo están conectados los diferentes aparatos y las interfaces, etcétera, e incluso mapas, ¿vale? Estos mapas se generan automáticamente con las conexiones y los diferentes elementos o dispositivos que están escaneados en el sistema. Por otro lado, es muy típico, ¿vale? Y sobre todo los compañeros, tanto Miguel y Daniel, trabajan muchísimo con infraestructura Cisco, ¿vale? Nosotros somos multivendor, es decir, tenemos acceso o se puede obtener datos, ¿no? De prácticamente casi cualquier proveedor, pero es cierto que en Cisco pues tenemos como digamos un extra. Entonces,
Para poder ver, digamos, toda la información, los tenemos normalmente divididos, pues, por, en este caso, proveedor, pero además también por el estado de cada uno de ellos. Si nosotros vamos a cualquiera de estos dispositivos, lo que tendremos serán todas las métricas que nosotros podemos obtener, es decir, por un lado, pues tendríamos toda la parte de puertos que están normalmente en uso, justo por la parte de aquí, ¿vale? Donde se pueden ver incluso los diferentes dispositivos que están conectados, IPs. Incluso tenemos una integración con Active Directory que nos permite saber quién es el usuario que está detrás de esa ordenador, de esa máquina, etcétera. Como comentábamos anteriormente, SNMP es el protocolo que vamos a utilizar en este caso para obtener todas las métricas e incluso podemos ver dispositivos que estén, por ejemplo, en stack. En este caso son 4 switches y podemos ver información como pues bueno, ventiladores, power supply, temperatura, etcétera. Todo lo relativo a las alertas las podemos ver justamente aquí y se pueden configurar de tal manera que podamos recibir emails, podamos recibir SMS, podamos incluso vincularlo o integrarlo con la solución que mi compañero Medi ha comentado anteriormente, que sería SolarWinds Service Desk. E incluso tenemos también integración nativa y directa con ServiceNow. Em, También, además de todo eso, en la parte de alerta se pueden realizar muchísimas acciones, ¿vale? E incluso tener escalaciones, es decir, se puede a través de 5, 10, 15 minutos desde que se ha ejecutado la alerta, se puede escalar a un equipo diferente. Tiempo de respuesta, paquetes perdidos, carga de CPU, memoria usada, es decir, lo que son las estadísticas vitales de cada equipo las podemos ver justamente por aquí. Tenemos una herramienta que se llama PerStack, que nos la solicitan mucho porque para realizar un troubleshooting, es decir, cuando hay cualquier problema en un dispositivo, se pueden ver en tiempo real y está muy bien, pero sobre todo lo que nos interesa es tener el histórico. Es decir, nos interesa saber qué es lo que pasó ayer o hace 3 semanas. Desde aquí nosotros tenemos acceso a todas las métricas de manera numérica. Aquí inicialmente la muestra en manera gráfica, pero la podemos convertir a una hoja Excel donde tendremos todas y cada una de las métricas. Por ejemplo, aquí solamente tendríamos que seleccionar la que queremos ver, arrastrar, la dejamos caer y nos muestra directamente la métrica. También a nivel de estados, a nivel de alertas, anomalías, si hay cualquier tipo de configuración, syslog, traps, etcétera, también las tendremos todas por aquí, ¿vale? Como decía, esto se puede, lo importante de esta herramienta es que tenemos acceso para ver, pues, desde las últimas 12 horas, 7 días, 30, 90 o una fecha específica que queramos ver concreta. Se pueden ver en tiempo real para todas estas que tienen este icono, como si fuera este cohete, se ven todas en tiempo real. Se pueden cargar para tener siempre las mismas gráficas. Se puede compartir, ¿vale? Para, sobre todo, equipos multidisciplinares, donde además cada uno está localizado en una área diferente, pues directamente compartiendo este URL se ven estas métricas. Luego, volviendo a la parte del dispositivo, tendríamos además todo lo relacionado con interfaces, es decir, aquí podremos ver todas y cada una de ellas, e incluso, bueno, pues información a nivel de tráfico, etcétera. Toda la parte de network, donde tendremos información topológica, es decir, aquí vamos a tener todas y cada una de los elementos nodos, en este caso, es decir, dispositivos de red, que están conectados al dispositivo que estamos viendo, que en este caso es el 3850. Vemos todas y cada una de las interfaces. El sistema, como siempre, es interactivo, con lo cual, cuando cliquemos en alguna de ellas, ya directamente nos iremos a ver la información de esta interfaz. Podremos ver incluso todas las VLANs, ¿vale? Que tenemos en este dispositivo. Tendremos acceso también a las interfaces, justamente aquí, a la percentual de utilización de cada una de las interfaces, para saber si tenemos cualquier problema, tráfico, cuello de botella, etcétera. Eh, Tenemos también la parte de routing neighbors y routing tables, ¿vale? Para saber cómo se redirigen. En muchos dispositivos Cisco, ¿vale? También tenemos esta funcionalidad extra que es, bueno, el layout, ¿no? De cómo está ubicados los puertos, cuáles son los puertos que están en uso e incluso aquí vendríamos más información. A todo esto hay que añadirle un potente
una potente herramienta de mapas que sobre todo lo que nos va es a facilitar a la hora de bueno, pues interpretar cuáles son los dispositivos que en este caso tengan cualquier incidencia, cualquier problema, lo vamos a poder ver rápidamente. Como he dicho, los mapas se generan prácticamente de manera automática, solo tenemos que seleccionar cuáles son los que queremos o los dispositivos que queremos incluir, se arrastran y directamente se conectan automáticamente, ¿vale? Se utiliza la capa 2, capa 3 y como podéis ver, pues bueno, todos los dispositivos que están en este momento conectados se ven. De aquí, además, tenemos una herramienta muy interesante que se llama NetPath y de aquí lo que, sobre todo lo que nos va a hacer nos va a mostrar o nos va a permitir tener una monitorización, como se suele decir, end-to-end. Es decir, podemos desde un punto que tiene que ser un servidor Windows de vuestra red, instalar un agente. Este agente te permite seguir todos y cada uno de los dispositivos por donde va pasando el tráfico hasta llegar, en este caso, no sé si se ve bien o quizás es un poquito pequeño, pero en este caso sería Oracle NetSuite. Nosotros hemos simulado en una de nuestras oficinas, en la República Checa, en Brno, hemos simulado un agente en una máquina Windows y queríamos saber cómo era el servicio en Oracle NetSuite. Podemos ver que todos los dispositivos que están justamente aquí, a ver, no sé si puedo cerrar. Sí, exactamente. Todos los dispositivos que están justamente aquí son dispositivos que nosotros estamos monitorizando, con lo cual tenemos pues, acceso a todos los datos que he mostrado anteriormente. Y llegados a un punto, justamente aquí, pone Internal and Monitor Device. Esto significa que este dispositivo no forma parte de los dispositivos de nuestra red, no tenemos acceso a él, pero al menos tenemos acceso a lo que es latencia, paquetes perdidos, etcétera, que nos ayudaría, pues en el caso de que tengamos cualquier problema, para saber si, bueno, pues digamos, la incidencia es más interna nuestra o está fuera de nuestro alcance, ¿no? Luego el Path History está muy bien porque sobre todo te permite saber cuándo hay cualquier problema y justo aquí os muestro porque en uno de nuestros dispositivos, en este caso es un Cisco, alguien ha realizado un cambio en la configuración. Este cambio en la configuración lo que ha producido es que no puedan acceder los diferentes usuarios a Oracle NetSuite. Tenemos justamente el cambio que se ha realizado, la línea que ha desaparecido, y esta es la razón por la que no se puede acceder a NetSuite. Esto evidentemente se puede configurar con una red con unas alertas, ¿vale? Con lo cual, además de hacernos saber de que tenemos este problema, podemos acceder aquí y ver el resto de incidencias, ¿no? Que se puedan presentar. Como digo, esto solamente no es solamente para, por ejemplo, ver servicios tipo NetSuite, se puede ver cualquier página web, se puede ver cualquier servidor que estén a lo mejor en intranet, servicios en cloud, como puede ser Amazon, como puede ser Azure, etcétera. Luego tendremos la parte de flows, es decir, todo lo relacionado con ver internamente en el tráfico qué es lo que sucede. En NPM, sobre todo, lo que tenemos es una visión un poco más general a nivel de interfaces, de volúmenes. Aquí vamos a poder ver en cada una de las interfaces cuál es el tipo de tráfico que estamos recibiendo. Es decir, conversaciones, endpoints, dominios, luego además también, bueno, todas las aplicaciones que tengamos e incluso protocolos, ¿vale? Como podéis ver aquí, y tenemos incluso percentual por cada uno de los protocolos. En la parte de aplicaciones, si nosotros quisiéramos saber, perdón, si quisiéramos saber, por ejemplo, el 40% de dónde viene, ¿no? Tenemos aquí la aplicación, ¿no? Que está generando este tráfico del 40%, podemos ver quiénes son exactamente las máquinas, dispositivos o incluso el usuario que está recibiendo y transmitiendo información. Nosotros tenemos, como he comentado, una integración con Active Directory, con lo cual, por un lado, tendremos información de, bueno, pues, por el puerto, ¿vale? El tráfico total de la última hora, los total de paquetes de la última hora, y justamente aquí tenemos el top 5, ¿vale? El top 5 de los que están transmitiendo. ¿Vale? Y luego, además, tenemos los que están recibiendo.
Como decía, aquí podemos ver percentuales para cada uno de ellos, podemos acceder incluso al dispositivo, podemos saber quién está detrás de este dispositivo, dónde se encuentra localizado, con lo cual, bueno, digamos que nos ayuda mucho a saber o tener una idea general de qué es lo que está pasando en, en nuestra red. Como veis, aquí se puede analizar, bueno, países donde está, dominios, hostname e incluso de aquí justamente, pues si tenemos esta integración hecha, como digo, se puede ver hasta la MAC, IP, etc. De la parte de NetFlow, ¿vale? La parte de flujos de datos, justamente aquí tenemos un filtro, ¿vale? Que nos va a permitir, sobre todo, digamos, seleccionar, filtrar el tipo de información que queremos ver. Digamos, flows, hay muchísimos. Puedo seleccionar como he hecho, clicando en una aplicación, etcétera, pero sobre todo el más interesante es este, porque desde aquí podemos ver desde, como digo, conversaciones, filtrarlo por países, por dominios, por protocolos, etcétera, el tipo de interfaz que necesitéis, si son todas o una, y luego después se pueden ver incluso por aplicaciones. Cisco, como sabéis, en VAR te permite ver directamente la aplicación, pues ya sea, por ejemplo, Adobe o Airbnb o Amazon, etcétera. Es decir, vienen todas ya incluso con su iconito. En la parte de conversaciones podemos también filtrar y ponemos las conversaciones que queremos desde los dispositivos, países, dominios, y esto me parece muy interesante, la parte de IP Address Groups. Desde aquí, sobre todo, lo que nos permite es seleccionar una oficina o una parte de la red concreta. Es decir, nosotros tenemos aquí simulaciones pues hechas, por ejemplo, para una oficina que tenemos en Londres y directamente lo único que tenemos que hacer es seleccionar el rango de IP. Seleccionando el rango de IP, directamente nos va a mostrar, nos va a filtrar todo el tráfico que hay dentro de cada una de estas oficinas. ¿Vale? Esto sería la parte de flujos de datos. Para lo que sería la gestión, ¿vale? De todos estos dispositivos, tenemos NCM, que es Network Configuration Manager. En Network Configuration Manager podemos desde realizar un backup, podemos actualizar el firmware, podemos automatizar todas las tareas que necesitemos durante, pues, semanalmente, mensualmente, diariamente, etcétera. Tenemos una parte de compliance donde podemos ver también a nivel de auditorías, etcétera, si cumplimos, ¿no? Todas y cada una de las reglas, tanto a nivel de Cisco como a nivel en general. De aquí vemos todos y cada uno de los dispositivos que actualmente estamos monitorizando. En la parte de configuración, lo que podemos es manualmente pues, descargar este tipo de backups, ¿vale? Running, startup, desde aquí lo podemos hacer manualmente. Se pueden ejecutar scripts, ¿vale? Tanto, bueno, escribiéndolo como, por ejemplo, seleccionando una de las bueno, de las plantillas que tenemos puesto en la parte de repositorios. Vosotros podéis añadir todas las que queráis, ¿vale? Nosotros tenemos 4 de momento, pero se pueden añadir todas las que sean necesarias o incluso elegir un archivo de vuestro servidor. Si cualquier cosa no funciona o necesitáis, digamos, volver a una configuración previa, las tenemos disponibles para cargarlas en el momento que sea necesario. Firmware vulnerabilities, ¿vale? Las vulnerabilidades de firmware funcionan para Cisco y Juniper y directamente, si hay cualquiera, en este caso no hay, te las mostraría directamente lo que son los CVE y tendríamos acceso para saber si hay cualquier tipo de, bueno, de remediación que tenemos que realizar, ¿no? Cuando hay que remediar cualquier cosa, te lo muestra. Últimos cambios en las configuraciones. Esta parte me parece muy interesante, sobre todo para, como digo anteriormente, saber si hay cualquier problema de accesos, etcétera. Desde aquí podemos ver cuáles son las líneas que se añaden, las líneas que ya no están o que se han cancelado e incluso las que se han modificado. Todo esto, evidentemente, pues tiene la parte que sería la de jobs, ¿vale? Que es la de automatización. Tenemos también el fin de soporte, ¿vale? Con lo cual, simplemente tenemos que seleccionar el dispositivo que queremos. Tenemos 2 opciones. Para Cisco, que tenemos la integración directa con su base de datos, obtendremos la fecha de fin de soporte, de fin de ventas y de fin de mantenimiento automáticamente. Solo tenemos que seleccionar el dispositivo o el modelo que sea.
y la tendremos. Para el resto de dispositivos utilizamos la opción 2. Es decir, si tenemos un HP, un Juniper, cualquier otro, nosotros la introducimos manualmente e incluso podremos pues añadir algún link o comentarios, y esto después se puede configurar en las alertas para que nos avise pues 1 o 2 o 6 meses antes que se produzca la fecha límite. Por otro lado, tenemos las actualizaciones de firmware. Como decía, tenemos una serie de plantillas, muchas de ellas, bueno, son Cisco, hay Cisco, Catalyst, ASA, Nexus, Juniper, Lenovo. ¿Qué ocurre? Si tuvieras cualquier otro modelo de Cisco o cualquier otro proveedor, no pasa nada porque tenemos tanto en nuestra comunidad que se llama FWAC, hay muchísimas, ¿vale? Pues como digo, para HP, Aruba, etcétera, o incluso se pueden crear, ¿vale? Se crean desde aquí, se crea el template, la plantilla, donde directamente añadiremos la imagen. Y desde aquí se pueden aplicar esta actualización de firmware a todos los dispositivos que sean exactamente del mismo modelo o del mismo fabricante. Por último, tendremos la parte de Jobs, que esta es, como digo, una de las herramientas claves, ¿vale? Funcionalidades claves que tenemos en NFM, porque nos permite, sobre todo, olvidarnos de tener que estar realizando el backup pues cada semana o cada mes, etcétera. Desde aquí nosotros tenemos una serie de acciones, ¿vale? Ya creadas, se pueden crear desde el principio, se pueden, pues desde ejecutar script hasta realizar, bueno, pues descargas de backups, reiniciar equipos, etcétera. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, pues realizar un backup, simplemente nos iríamos a la parte de Nightly Config Backup, seleccionamos, por ejemplo, semanalmente, martes, jueves, y desde aquí seleccionamos cuáles son los nodos que queremos ver. Por ejemplo, pues estos que son Cisco, estos son switches, y justamente desde aquí añadimos qué tipo de trabajos, ¿no? queremos descargar, pues en este caso running, startup y también el estado del dispositivo. Y con esto, cada martes y cada jueves a las 12 de la noche realizaría el backup. Si nosotros queremos saber si eso se ha realizado correctamente, tenemos aquí, justo en la parte de Configuration Management, en la parte de Transfer Status, todos y cada uno pues de los estados de las acciones que hemos o automatizado o hemos hecho manual. Es decir, si nosotros hemos ejecutado un script, tendremos aquí justamente el resultado. Si nosotros hemos intentado realizar un archivo de configuración, ¿vale? Es decir, descargar un backup, tanto del startup, del file, justamente aquí, si tenemos cualquier problema, nos lo va a indicar e incluso podemos ver cuáles son los logs, ¿vale? Para, bueno, pues en este caso, determinar cuál puede ser el problema. E incluso si hubiera, no sé si aquí tendremos alguna, imagino que sí, alguna habrá. Sí, no, probablemente la tercera. Han fallado todos. Mira, aquí tenemos uno. Si hubiera, por ejemplo, hemos descargado en este caso a ver, si hubiera otro, en este de aquí. El running, pues lo podemos ver por aquí, directamente. Y tendremos el resto como digo, del repositorio aquí. Esto sería NFM. Todo lo que es directamente parte de logs, lo tendríamos por aquí, que sería recibir todos los logs de los equipos, dispositivos de red. Tendremos acceso a logs, syslog, traps, eventos de VMware, porque además tenemos una plataforma que se llama VMAM, que sobre todo nos permite con una API acceder a toda la información tanto de VMware como de Nutanix o Hyper-V, en este caso los eventos de VMware, y eventos de Windows. Aquí lo más interesante es esta funcionalidad que se llama tags, ¿vale? Etiquetas, que sobre todo nos ayuda a saber qué tipo de logs estamos recibiendo. Es decir, nos ayuda por un lado para identificarlo y por otro lado para agruparlos. Es decir, aquí los tendremos todos agrupados y podemos ver pues solamente
los logs que son relacionados con memoria insuficiente o con un error de Linux, etcétera. Y por otro lado, aquí, cuando lo vemos directamente en RAW, pues decimos, oye, ¿qué es esto? Ah, vale, esto es un problema con el estado de Apache, ¿vale? Accediendo aquí, accederíamos directamente al servidor y veríamos toda la información. Luego, además de todo esto, tendríamos toda la parte de servidores y aplicaciones, se llama SAM, Server and Application Monitor, y desde aquí, este está hecho más sobre todo para on-premise, aunque se puede utilizar también en cloud, es decir, si tuvierais Azure o tuvierais Amazon, se puede también ejecutar ahí. Y sobre todo lo que tenemos son una serie de plantillas, las aplicamos en los servidores donde se estén ejecutando, pues por ejemplo Active Directory, SQL, Exchange, Office 365, tenemos también más bases de datos como Oracle, PostgreSQL, MySQL, etcétera, y directamente nos va a dar todas y cada una de estas métricas. Nosotros lo llamamos componentes de monitorización. Entonces, aplicándolo, tendremos algo parecido a esto, ¿vale? Yo he puesto un ejemplo con Exchange, donde vemos justamente, pues por ejemplo, todos los estados de las bases de datos, ¿vale? Si hay cualquier problema, las copias, toda y cada una de ellas, Information Store, Mail Database, todos y cada uno de estas métricas, ¿vale? Que llamamos componentes de monitorización, se pueden configurar en las alertas para, bueno, pues cada vez que pues, pasemos el límite de una de ellas, nos avise, ¿vale? De que hay un problema. Todo esto sería la parte de aplicaciones e incluso aquí, no sé si lo veis bien, tendríamos, esto se llama AppStack y sobre todo lo que nos da es una visión general de todos y cada uno de los elementos de vuestra red a nivel de aplicaciones. Es decir, servidores virtuales, justamente lo tenemos por aquí, Virtual Centers, Virtual Data Centers, Virtual Cluster, Host, Servers, y básicamente lo que nos dice es si cualquiera de estos elementos falla, cuáles serán los otros elementos que se verán afectados. Entonces, desde aquí podemos ver que si falla un data center virtual, fallará seguramente alguno de los clústeres que estén relacionados, algunos de los hosts que están relacionados con este virtual cluster, los servidores que están dentro de estos hosts e incluso aplicaciones que están dentro de estos servidores. E incluso, pues simplemente seleccionando ya sabemos si son de Exchange o son otro tipo de, como Active Directory. Esto sería por el lado de las aplicaciones. Por el lado de los servidores, tendríamos Asset Inventory, que nos permitiría ver internamente en el servidor, como si estuviéramos dentro del servidor, información a nivel pues, de Asset Inventory, es decir, hardware, toda la parte de hardware, sistemas operativos. Podemos ver también procesadores, memoria, interfaces, volúmenes, todos los volúmenes que tengamos en este servidor, controladores, firmware, el software, es decir, el inventariado de software, donde vemos todos y cada uno del software que está instalado en esta máquina. Y luego todas las actualizaciones, tanto las que están instaladas, las que no se han instalado todavía, que están pendientes, etcétera. Por último, me gustaría mostraros sobre todo la integración para que veáis en un mapa lo que se puede hacer, ¿vale? Porque he comentado anteriormente, tenemos una potente herramienta, ¿no?, de mapas. Este sería un ejemplo claro. Aquí podemos ver, por un lado, todo lo que está a la derecha es on-premise y todo lo que está a la izquierda dentro del círculo de Microsoft Azure está en la nube. Desde aquí podemos gestionar todo, pero sobre todo podemos representarlo en un solo mapa. Y no solamente la parte de red, sino también la parte de pues, aplicaciones, también la parte de componentes de monitorización, servidores, etcétera. Es decir, aquí tenemos desde un switch Cisco, tenemos aquí un servidor, que en este caso es Windows. Tenemos incluso bases de datos, lo veremos en los próximos meses, tendremos incluso otros webinars para ver todas las integraciones que podemos realizar. Y como podéis ver, ya digo, todo se aúna en un solo mapa y permite pues, monitorizar entornos híbridos. De aquí, además, tendríamos la parte de virtualización, que como he comentado, damos soporte a la parte de VMware, la parte de Hyper-V y la parte de Nutanix. Se accede directamente con un API
necesitamos solamente las credenciales de acceso, de escritura. Y aquí podemos ver dentro de cada uno, es decir, no solamente la máquina virtual, sino todo el sistema, es decir, pues el vCenter, Data Center, Cluster, Host, y después internamente en cada uno de los hosts tenemos acceso a cada una de las máquinas virtuales. Si abrimos una máquina virtual, para que veáis, tendremos siempre información pues, de las métricas de esa máquina virtual, es decir, justamente aquí en virtualización. Tendremos aquí acceso a las métricas de la máquina virtual y siempre las compara con la del host. Así podemos ver si cualquier error, como por ejemplo aquí, o cualquier fallo, puede afectar de nuevo a la máquina virtual donde está alojada en ese host. Información de detalles, etcétera. Y aquí una de las cosas que sobre todo muchos de nuestros clientes les gusta a VMAM es porque tienes todo centralizado en una sola pantalla. Es decir, no solo, como se dice, en una single pane of glass. Single pane of glass porque desde un punto podemos ver tanto las aplicaciones que están en el servidor, por otro lado podemos aumentar o reducir todos los recursos que tenemos disponibles para este servidor virtual. Podemos añadir, por ejemplo, 10 procesadores, añadir 2 más o incluso duplicar la memoria. Guardamos y no tenemos que irnos directamente a VMware para hacerlo. Esto lo hace automáticamente porque tenemos acceso. Podemos mover la máquina virtual a otro host, a otro almacenamiento, podemos apagarla, suspender, reiniciar, etc. Desde aquí, además, tenemos una serie de funcionalidades. Yo destacaría dos. Una es recomendaciones y la otra es capacity planning. En recomendaciones, sobre todo, lo que nos permite es automatizar y optimizar los recursos que tenemos para cada una de las máquinas virtuales. Es decir, si nosotros sabemos que hay una máquina virtual que le hemos puesto demasiados recursos, o a lo mejor no lo sabemos, simplemente aquí decimos si ponemos un límite. Si no sobrepasa un límite del 15 o del 20%, en el 95% del tiempo, automáticamente te indica o te recomienda de que reduzcamos, por ejemplo, en este caso, pues la CPU de 4 a 2, el número de CPUs, y la memoria de 8 a 5,6. Y nosotros desde aquí lo podemos directamente aplicar y se ejecutaría. ¿Cómo se realiza esto? Esto se puede programar, o se puede hacer automáticamente en el momento, se puede programar para realizarlo pues, durante la noche, para que no afecte a usuarios o a servicios, o incluso durante los fines de semana. Después podemos ver aquí los que se están ejecutando en tiempo real e incluso el histórico, que sobre todo nos permite saber, pues eso, las acciones que se han realizado, por ejemplo, apagar la máquina virtual, realizar los cambios y volver a encenderla, e incluso el resultado. ¿Cuál es el resultado? Inicialmente, antes y después. Por un lado sería esto, y por otro lado se llama el Capacity Planning Records. Básicamente eso es una simulación, o como le dicen en inglés, un forecast, es decir, directamente simula cómo se va a comportar el sistema si hacemos cualquier cambio. Si añadimos, si reducimos el número de hosts, si incrementamos la capacidad o los recursos, etc. Entonces, nosotros desde aquí, voy a ver si me deja ver este. Sí. Desde aquí podemos simular, por ejemplo, con exactamente los mismos recursos que tenemos, añadir 30 máquinas virtuales nuevas. En este caso serían 20 medias, medium con estas características, y 10 que serían un poco más grandes con estas características. Nos va a mostrar el uso de la CPU, tanto actualmente, pues por ejemplo, llegaremos al 70% en más de 20 años, sin embargo, con esta simulación nos indica que sería ahora mismo, es decir, algo que no se sostendría y algo que no se recomienda. Exactamente lo mismo para el uso de memoria y para el uso de disco. Y luego además nos recomienda, nos dice por un lado la capacidad virtual que tenemos disponible para usar y luego qué nos recomendaría para intentar solventar este problema. Esto sería VMAM. Y ya con esto vamos a ir terminando. Tenemos también la parte de IPAM. IPAM es un gestor de IPs que sobre todo nos va a gestionar todas las IPs que tenemos en nuestra red. Podemos ver a nivel de estados, ¿vale? Aquí se ven con colores, pues, por ejemplo, los que están reservados, en uso, disponibles, tengan cualquier problema de un conflicto de IP.
E incluso, aquí no hay ninguna en azul, esto es transient, esto sería algo parecido a reserve, solamente reservado, que sería pues para un periodo específico de tiempo, es decir, 2 horas, 2 días. Y luego además, como podemos ver, se ven pues la MAC del dispositivo que está con esta IP, el proveedor, incluso, bueno, hostname, incluso DHCP. Y aquí tenemos un caso, por ejemplo, un ejemplo de un dispositivo Dell que está conectado. Y como comentaba anteriormente, con la integración de Active Directory sabemos incluso el nombre de la persona, dónde está ubicado, dirección, compañía, departamento, todo, toda la información. Cuál es el dispositivo donde está conectado, el puerto que está asignado en este caso y el puerto en conflicto. Si nosotros accedemos a cualquiera de los dos, podemos directamente apagarlo desde aquí. ¿Vale? Y aparte, bueno, pues toda la parte del port history, donde podemos ver, bueno, pues el histórico de puertos, etcétera. Y luego, el User Device Tracker básicamente es la herramienta que permite todo esto. Tendremos acceso a todos y cada uno de los puertos de los dispositivos que estamos monitorizando, como podéis ver. Los que están en verde son los que se están utilizando. Aquí tenemos una funcionalidad que se llama Rogue Devices, donde permite, sobre todo, pues saber qué dispositivos se conectan a nuestra red sin nuestra autorización. Esto se hace desde aquí, añadiendo IPs o MAC y evidentemente todas las que no están dentro o se pueden incluir o excluir, es decir, se pueden hacer en ambas, con ambas opciones. Y el resto pues nos lo va a mostrar y ya nosotros decidiremos si esto es un dispositivo seguro o tenemos que analizarlo internamente para saber si no tenemos cualquier problema de seguridad que pueda causarnos. Y luego, pues esos son los dispositivos en los que no estamos seguros y que tenemos que verlos. Por último, funcionalidades inventariados, tanto de dispositivos como de usuarios. En dispositivos, por ejemplo, pues tendremos aquí todos y cada uno de los proveedores, pues Apple, Canon, Cisco, etcétera. Si quisiéramos ver un servidor, directamente nos vamos aquí, vemos cuál es el hostname, vemos la MAC, la IP, el proveedor en este caso que es Windows, y dónde están conectados. Switches, router e incluso los puertos. Si hay algún controlador, tipo algún punto de acceso, igualmente también nos lo va a mostrar y dónde están conectados. Y exactamente lo mismo para usuarios. Es decir, lo que hayamos importado de Active Directory nos lo muestra aquí y podemos incluso linkarlo con dispositivos en este caso, ordenadores o servidores, etcétera. Con esto, digamos, serían todo lo relacionado con los módulos. Esto, como hemos comentado, viene todo unido. Hay 2 nuevas funcionalidades que solamente están disponibles en Observability Self-Hosted Advanced, ¿vale? Anteriormente el compañero Medi ha mostrado que había 2 opciones. Una es Essentials, que tiene, digamos, la mitad de los módulos, y la otra es Advanced, que lo tiene todo. Justo en esta hay 2 funcionalidades. Una se llama Anomaly Based Alert, o ABA, lo llamamos también, y la otra se llama Alert Stack. La primera, sobre todo, las dos funcionan con inteligencia artificial y funcionan con acceso a la plataforma que nosotros tenemos SaaS. No hay incremento del precio, es decir, exactamente el paquete viene con esto y va todo incluido. Lo único que se tiene que crear es el enlace, ¿vale?, con la plataforma SaaS para que se puedan procesar esos datos y después nos lo devuelva a nuestra plataforma on-premise. Desde aquí lo que se realiza es un tipo de alertas de manera dinámica. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros normalmente vamos a tener, por ejemplo, una serie de, a ver si podemos ver justamente del otro. Nosotros lo que tenemos es una serie de, un límite, por ejemplo, al 80% siempre, y este no sé por qué no hoy está fallando un poco, vamos a ver si cogemos el otro. Y entonces lo que realiza es directamente, lo que hace es crea una serie de límites dinámicos, es decir, en vez de tener siempre la CPU al 80% y cuando pasemos ese 80% salta la alarma, aquí lo que hace el sistema es aprender sobre todo y procesar cómo funcionan los dispositivos y dice, oye, si tenemos siempre un lunes a las 4 de la tarde un pico del 88 o del 95%,
para no recibir siempre una alerta que al final no son alertas reales de ese dispositivo, porque al final lo tenemos como un funcionamiento normal, lo que hace es aumentar el límite en ese punto. Como podéis ver aquí, son límites dinámicos, es decir, algunos son al 80, otros son al 60, al 70, etcétera. Todo lo que esté dentro de este área se considera el rango operacional normal, y lo que salga fuera es lo que sería la anomalía, y es cuando salta la alerta. Con esto lo que conseguimos es reducir lo que en inglés se llama fake alert, ¿no? O alertas que no son reales, un 82%. Por otro lado, tendríamos también la parte de alert stack, que esto lo que nos va es a mostrar cuál es la causa raíz de un problema. Es decir, si tenemos un servidor que está conectado con una interfaz, si esa interfaz falla, fallará el servidor, fallará la aplicación, componente de monitorización, usuarios, servicios, etcétera. Esto lo que nos dice es, oye, el problema principal está en la interfaz, arregla esto primero y luego el resto se debería de solucionar o por lo menos reducir, ¿no? la incidencia. Por tanto, lo que realiza es un clúster de todas las alertas que están relacionadas, dependencias, y nos muestra en un mapa cuál puede ser la causa raíz. Como digo, esta plataforma tiene después integraciones con ITSM, con base de datos, y bueno, que eso además lo veremos en futuras sesiones. Con esto yo creo que más o menos es un repaso general, ¿no? de toda la plataforma. Imagino que bueno, habrá preguntas, etcétera. Os dejo la palabra, Medi, Miguel y Daniel, si Muchísimas queréis gracias. comentar algo. Muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias, Gabriel. La verdad es que muy interesante. Siempre que estamos contigo en sesiones con clientes, siempre aprendemos alguna funcionalidad más, algún caso de uso bueno, es siempre espectacular estar contigo, Gabriel. Y sí que, bueno, aquí nos podéis ir lanzando preguntas durante estos minutos, ¿vale? Y así vamos comentando con Medi y con Gabriel. Has comentado, Gabriel, que hay una interacción con Active Directory, ¿vale? En entidades financieras, grandes administraciones públicas, universidades. Se están dando muchas veces ataques desde dentro de la organización, ¿vale? Y muchas veces quieren identificar dónde está conectado el usuario. Con esto que nos has comentado, si tenemos identificado que hay un usuario de una organización de este tipo que está lanzando un ataque desde dentro, ¿podemos identificar de una forma muy rápida dónde está conectado? Claro, lo interesante aquí es que podemos, como veíamos en la parte de flujo de datos, podemos directamente ver quién transmite y quién recibe ese tráfico, con lo cual si hay cualquier tipo de ataque, D2, etcétera, nosotros vamos a poder ver ahí sobre todo de dónde proviene, ¿no? esa subida de tráfico, y podremos después analizar, ver quién está detrás y sí, sería una de las herramientas claves, ¿no? para poder em, detectarlo. Con lo cual vamos a aportar también valor a ese SOC que puedan tener, ¿no? La gente de ciberseguridad a la hora de poder analizar ese tráfico, de dónde va, dónde viene, qué tipo, ¿no? de información Correcto, a lo mejor dónde se está conectando y demás, ¿no? correcto. Vale, Correcto. en relación con esta parte también un poco, entiendo que SolarWinds, que ya lo has comentado un poco, ¿no? Nos ayuda también con la parte de compliance, ¿no? Todo lo que es ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, ahora viene NIS2, DORA en la parte de... ¿Es una Correcto. solución importante a la hora de cumplir con estas normativas que nos vienen desde Europa? Sí, sobre todo en esta plataforma yo diría que NFM es la que podría estar más ligada, vinculada a todo el tema de DORA, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, por todo lo que es compliance. Después tenemos otras soluciones como son SEM, Security Event Manager, tenemos también ARM, Access Right Manager, e incluso Patch Manager, y esas otras tres funcionalidades o tres soluciones, digamos que están un poco más encaminadas y un poco más orientadas a este tema de seguridad. Sí. Una Mm. de ellas, SEM, se encuentra además integrada en esta plataforma, aunque
es otra solución, pero se integra dentro de esta plataforma en la parte de vulnerabilidad, en la parte de compliance y sobre todo, pues eso, seguridad. Hemos puesto el título de observabilidad y hablamos siempre que nos viene a la mente SolarWinds. Pues nos posicionamos siempre con monitorización, venimos de la parte de monitorización en red y demás, pero hemos visto aquí que no es solo monitorización, también hay una parte de remediación que yo creo que se le da mucho valor hoy en día a las organizaciones. Es decir, no es solo monitorizar y ver que ocurre algo, sino de una forma ágil y rápida solucionar ese problema, ¿no? Que como nos has explicado, Correcto. Gabriel, en algún caso, directamente desde el mismo dashboard, ¿no? Vamos a poder solucionar, pues bueno, ese problema, esa incidencia que a lo mejor hemos visto que tiene una máquina virtual, ¿no? Correcto. Tanto como aumentar, disminuir recursos, optimizarlos si tenemos un cuello de botella. En el caso de, por ejemplo, servicios donde cualquiera, algún técnico realice cualquier cambio en un dispositivo de red y no podamos, los usuarios finales no puedan acceder, directamente te lo muestra. Te lo muestra en rojo. Los mapas, por eso digo que creo que son bastante interesantes porque de un simple vistazo ves dónde están los fallos, ¿vale? Hay mapas incluso que te permiten volver atrás en el tiempo, es decir, tienen un histograma y te permiten ver, oye, ayer a tal hora, ¿cuál era de estos 5 aparatos que tengo aquí dibujados? ¿Cuáles son los que estaban fallando? Pues mira, estaban fallando estos 2 servidores y este switch. Entonces, claro, es algo que numéricamente se ve muy bien también, pero creo que en mapa es algo que se puede incluso además, y lo utilizan muchísimas empresas, a nivel de ponerlo en un proyector o en una pantalla grande en el centro de comandos y ver todo en tiempo real. Y ver esa trazabilidad, ¿no? Y ahora me viene a la mente pues un gran cliente que hace unos años tuvo una caída a nivel global en todos los países donde operaba y fue un cambio de configuración, que lo achacó a que se comportó mal el dashboard de ese fabricante y que él no había cambiado ninguna plantilla ni nada. Sí, Pero sí. bueno, digamos que es una parte ya no solo de compliance, sino de ver realmente, ¿no? Cuándo se ha cambiado esa configuración y luego también lo que es un dolor también muchas veces para la gente que lo tenemos que solucionar, que es qué diablo se ha tocado, ¿no? Exactamente. Y cómo Sí, sí. volvemos a tener conectividad y cuando es una caída, pues muchas veces tan disruptiva, ¿no? Claro. Y sobre todo, y esto muchas empresas, bueno, lo utilizan, pero otras a lo mejor no lo han tenido en cuenta o cuando se los comentamos nos comentan y nos dicen, oye, pero realmente tenéis esta integración, ¿no? Con el tema de herramientas de ticketing. A mí no me gusta llamarle herramientas de ticketing porque, digamos, es muchísimo más complejo que todo eso, ¿no? Tiene la parte de IT management, incident management, pero también tiene toda la parte de assets, es decir, activos y te permite, por un lado, gestionar esos activos cuando hay cualquier problema, saber quién está detrás, pero sobre todo te permite que haya un equipo que cada vez que haya cualquier incidencia está mirándolo. Y digamos, hay una conexión bidireccional, es decir, tanto se informa al equipo técnico cuál es el problema y se informa al equipo de administración en este caso, de la plataforma de SolarWinds, que se está realizando, pues se está solventando ese problema o que al menos ha sido visto. Es decir, digamos, hay ese tipo de comunicación bidireccional y eso ayuda muchísimo en los tiempos bueno, pues de resolución de una incidencia, ¿no? Que si tuvieras que a lo mejor hacerlo manualmente y sin estas herramientas. Esta pregunta es para Medi. Una vez que nos llega pues las personas de las organizaciones que nos están escuchando ahora en Sí. directo, cuando lo puedan ver el vídeo grabado, nos dicen, Ujú. oye, yo quiero que me contéis algún caso similar. ¿Es posible compartir case studies? ¿Tenéis case Sí, studies que podamos compartir con clientes? efectivamente, Claro. también podemos compartir podemos compartir con Uy, se te corta un poco, Medi. Sí, Ahora justo se te ha cortado. no digo que se me oye ahora, ¿no? ahora, Sí, ahora ahora sí. sí. Eh, sin que se corte, podemos compartir Sí, sí, ahora case sí, sí, sí. studies. Podemos compartirlos por sectores y también cada vez que nos preguntéis, Daniel, estaremos encantados de compartir con ustedes. Mm. Y lo hemos visto muy rápidamente, pero sí que has mostrado, pues bueno, que hay un licenciamiento Essential, otro Advanced.
si un cliente, por la razón que sea, quiere a lo mejor solo alguno de los módulos, ¿es posible el poder ofertárselo? A la todavía mantenemos todavía mantenemos efectivamente, depende mucho del tamaño y también de la necesidad. Hay algunos Pero, que Mehdi, necesitan a lo no mejor. Sí, te escuchamos, se te Mehdi. corta bastante ahora, Mehdi. No Me sé por corta, qué. Yo creo que es disculpadme. a lo mejor del audio. Es posible, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, Digo sí, que, sí. digo que se puede tener a la carta, se puede tener a la Vale, carta. sí que se puede, si por lo que sea hay algún módulo que sí que le interesa a algún cliente, que alguna vez nos lo ha dicho, se puede hacer ese ejercicio. Correcto. Sí, Vale. correcto, se puede. Y bueno, en esa fase muchas veces de lo que solemos hacer con los clientes es, pues una vez que ven interesante la solución, ven que pueden tener esa necesidad de tener esa observabilidad de toda su infraestructura tecnológica y ya no solo la observabilidad como lo hemos visto, sino una forma ágil de gestionar todo el equipamiento y soluciones y software que tienen y de una forma ágil también pues remediar las incidencias. Algo que también, una vez que ven pues eso, la solución un poco más en detalle, ven números, ven que les pueden encajar, algo que nos piden a veces es si pueden hacer un trial. ¿Es posible hacer un trial? Sí, también, sí, también es posible. No sé si se me oye. Sí. Sí, se te oye ahora. Se puede y son funcionales 30 días. Digamos, se puede tener un trial para 30 días, ¿no? Y nosotros siempre creemos que 30 días son suficientes para poder tener una especie de pilot, ¿no? Una especie de verlo en un entorno y después, una vez que uno lo ve 30 días, pues tiene esta posibilidad de que pueda sacar sus propias conclusiones y las necesidades, ver si acordaba con la solución, ¿no? Correcto. De hecho, lo que hacemos es que al final tenemos hitos semanales, un seguimiento semanal, ¿vale? Para no que pase el tiempo y es suficiente en un mes teniendo esos seguimientos semanales para ver, pues bueno, esas dudas que puede tener el cliente, esas funciones a lo mejor que no las ha visto mejor, ¿vale? Y ayudarle en esa fase, pues bueno, importante de toma de decisión, ¿vale? Perfecto. Y veo que no hay más preguntas, ¿vale? Sí que me gustaría, antes de cerrar un poco, Mehdi, que nos adelantes Sí, ese segundo webinar que vamos a tener, ¿vale? En junio. correcto. Nosotros el mes de junio tendremos un webinar que va a hablar precisamente de la solución ITSM o la del Service Desk que hemos puesto una pincelada de que se integra con la plataforma nuestra de Observability. ITSM es, como dice Gabriel, no le gusta el ticketing, pero tiene una parte de ticketing. Otra parte más interesante es lo que comentaba, que es el CMDB, que sería un poco todo lo que es la gestión, tanto de la gestión de la configuración o la gestión de database, configuración y assets. Es una solución, entendemos, muy interesante y por eso le vamos a dedicar todo un webinar para, digamos, tener un cierto también cierto público que pueda interesarle esta parcela de lo que es Service Desk para entendernos, ¿no? Sí, que antes era muy de nicho, se tenían en grandes Muy- compañías y desde hace Eso es, ya unos cuantos años lo vemos en clientes, pues bueno, que son mid-size, o sea, que son pymes que han crecido un poco y que sí que tienen esa necesidad dentro del departamento de IT. Así que correcto. Exacto. un tema interesante que abordaremos en ese segundo webinar. Pues no sé si tenéis algo que añadir, Mehdi, Gabriel. Dar las gracias, daros las gracias por permitirnos estar con ustedes esta hora. Y Gaby, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, gracias por eso, sobre todo por eso, por dejarnos al menos contar un poquito las bondades, ¿no? del sistema de SolarWinds. Cualquier duda, Exacto. evidentemente, Miguel, Daniel están aquí, nosotros también estamos para apoyaros. Simplemente la página web, ¿vale? No la he mostrado, pero es solarwinds.com, viene también muchísima información, el trial para descargar y, como digo, cualquier necesidad, cualquier pregunta, cuestión, etcétera, estamos aquí para lo que necesitéis. Pues muy bien, como dicen Medi y Gabriel, aquí nos tenéis también en Grupo Orbe para si queréis profundizar y tener una sesión individualizada donde nos contéis vuestras necesidades y ver cómo las podemos cubrir con SolarWinds, estaremos encantados. Muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas en directo y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.